Proyecto Pegasus. Andrew Basiago. He viajado físicamente en el tiempo. Proyecto Pegasus. Andrew Basiago. Aunque la mayoría de los científicos dicen que viajar en el tiempo no es posible, un abogado de Washington afirma que lo ha hecho decenas de veces como parte de un proyecto secreto de la Guerra Fría. Andrew Basiago afirma que desde que tenía 7 años el gobierno de Estados Unidos lo alistó en el Proyecto Pegasus. Proyecto Pegasus, un programa secreto del gobierno de Estados Unidos que dice que trabajaba en viajes de teleportación y tiempo bajo la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Proyecto Pegasus. Andrew Basiago. He viajado físicamente en el tiempo. He viajado físicamente en el tiempo, dice Andrew Basiago. Lo tenemos, nosotros lo hicimos hace 40 años atrás. Ahora Basiago está en una misión, para revelar lo que él llama 40 años de encubrimiento del gobierno del Proyecto Pegasus, donde dice que fue teletransportado hacia atrás y hacia los lados en el tiempo, docenas de veces. Tengo toda la historia, tengo cientos de hechos, dice. Puedo decirte qué personal estaba en qué lugares y qué dispositivo de viaje se estaban utilizando. Entré en el programa oficialmente en el otoño de 1969 como un estudiante de tercer grado, de 7 años, dice Basiago. Andrew Basiago dice que fue uno de los 140 niños, 60 adultos, crononautas. Saltamos a través del campo de energía, y parecíamos movernos muy rápidamente, pero también había una paradoja ya que parecíamos no ir a ninguna parte en absoluto, dice. Paradojas, reclamos no científicos, historias increíbles y encuentros en la Tierra y Marte, incluyendo una reunión con Barack Obama cuando el presidente era un niño. Basiago también dice que viajó en el tiempo 6 veces al Ford Theatre, Teatro Ford, al día en que el presidente Lincoln fue asesinado, pero él no lo vio suceder. También vio el presidente Lincoln en otra famosa ocasión. De hecho, durante una exploración, la de Gettysburg, el discurso de Gettysburg, yo estaba vestido como niño corneta de la Unión, dice. Así es, él estaba en el discurso de Gettysburg. Dice que una famosa foto, arriba, tomada ese día lo demuestra. La foto muestra a un niño corneta que dice ser él. Es la única prueba visual que ofrece para cualquiera de sus viajes, nada más. Yo estaba físicamente en Gettysburg, dice Basiago. Un túnel se abría en el espacio-tiempo como una pompa de jabón siendo soplada por un niño, dice. Y cuando esa burbuja se cierra, nos reposiciona en otro lugar en el tiempo-espacio en la faz de la Tierra. Algunos dirían que Basiago sigue viviendo en una burbuja, pero ha puesto su reputación profesional en situación de riesgo alegando que los viajes en el tiempo no son ciencia ficción, porque él lo hizo. Andrew Basiago comparte su historia de viajes en el tiempo y el proyecto Pegasus con el activista y locutor de radio Bob Tuskin. Esta estatua tiene 3000 años de antigüedad, se encuentra en el Chicago's Field Museum y desde que murió el Michael Jackson ha sido muy visitada dada las características que tiene la estatua que tiene mucho parecido con el artista. Esta estatua representa una mujer y fue creada en los años 1550, 1050 AC. Digan ustedes si viajo o no viajo al pasado Michael. La espiral del año 2009 en Noruega el mismo año en que murió Michael Jackson posible máquina del tiempo de teletransportación. ¿Es la luna un holograma? En la más remota antigüedad personajes como Aristóteles de Grecia, Apolonio entre otros, mencionaban que unas gentes llamadas los proselenes reclamaban sus tierras porque ellos habían estado allí antes de que la luna se posase en los cielos. Zulúes, tribus africanas entre otras tribus relatan todas lo mismo. La luna no existía en el cielo en épocas pasadas. Símbolos aparecidos en el patio de una casa cerca de Tiahuanaco, Bolivia, en ellos se encuentra que la luna apareció hace aproximadamente 13.000 años. Isaac Asimov decía que la luna era un elemento insólito en la naturaleza ya que nuestro planeta es el único del sistema solar con un satélite de estas características, es más grande que el planeta Plutón, según Asimov y las leyes cósmicas, la luna no debería estar alrededor de la Tierra orbitando nuestro planeta. David Icke, defensor de la teoría de la luna como holograma, desde donde nos controlan la Matrix en la que nos tienen sumergidos los reptilianos, por la cual controlan nuestra vida y nos mantienen en una falsa realidad, según él la luna sería un satélite artificial o una especie de nave espacial desde donde nos controlan los reptilianos accediendo así a nuestra dimensión. Recientemente científicos del mundo se están cuestionando e investigando si el universo es en realidad un holograma de 2 dimensiones, así pues nuestro universo sería según hipótesis barajadas por científicos del Laboratorio de Ciencias Fermi de E.U, una ilusión holográfica.
La Luna transmite información a la Tierra y al ser humano, manteniéndonos dentro de la Matrix que los reptilianos crearon al modificarnos genéticamente. Vivimos en una Matrix universal y virtual y la señal la emiten los reptilianos desde la Luna siendo nosotros el receptor. Es posible que estemos a un punto de nuestra evolución en el que nuestro ADN empiece a replicarse por lo que se caería el velo holograma y con ello la realidad virtual o Matrix en la que nos mantienen, y eso explicaría en cierto modo las fumigaciones brutales a la raza humana, el caos, las crisis, guerras que nos generan para mantenernos en el miedo y en una baja vibración y así poder seguir manteniendo el control sobre nuestra especie, la Tierra y todo lo que en ella habita. La Luna quizás sea solo una antena o receptor de la señal que nos emite. La teoría del universo holográfico. En los años 90, el físico Gerard Toft, que posteriormente sería premio Nobel, sorprendió a propios y extraños con una peculiar teoría según la cual el universo es un holograma. Dicha idea fue rápidamente adoptada por algunos científicos de la teoría de cuerdas, como Leonard Susskind, quienes trabajaron en ella para darle forma. Partiendo de los descubrimientos de Stephen Hawking sobre el funcionamiento de los agujeros negros, la idea es que el horizonte cósmico es en realidad la superficie externa de un inmenso agujero negro dentro del cual habitamos. Nuestro universo de 3 dimensiones espaciales estaría codificado en la superficie de 2 dimensiones, que es el horizonte de sucesos, desde donde se proyecta nuestra realidad tridimensional a la manera de un holograma. Así, una de las dimensiones sería una ilusión, al igual que la gravedad, la cual solo se manifiesta en 3D. Se puede decir que un agujero negro es una región con gran concentración de masa que genera un campo gravitatorio tal que el espacio-tiempo se curva sobre sí mismo, originando una superficie cerrada que envuelve dicha región. Esta superficie es lo que se conoce como horizonte de sucesos. A partir de los estudios de Hawking en los años 70, se sabe que los agujeros negros no solo absorben todo lo que entra en su campo de acción, sino que también emiten radiación. Así, el agujero se va evaporando a medida que pierde masa, hasta desaparecer. El problema radica en que, según demostró Hawking, no es posible detectar ninguna información en ese proceso de desaparición. Es decir, es imposible reconstruir lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos, de modo que su deducción fue que la información contenida en un agujero negro se pierde con él. Pero esto es contrario a las leyes de la física cuántica, donde la información se puede transformar, pero nunca desaparecer. Los estudios relacionados con la teoría holográfica sugieren que lo que ocurre en realidad es que, cuando un objeto es tragado por un agujero negro y desaparece, su información queda atrapada en la superficie bidimensional del horizonte de sucesos, justo en el límite donde es posible la observación desde el exterior. De esta forma, la realidad del objeto es un código impreso en 2 dimensiones donde la interacción de toda la información almacenada conforma el universo 3D del mismo modo en que un holograma proyecta su contenido cuando la luz incide sobre él. Desde hace unos años, los científicos han comenzado a pensar en la información como el constituyente básico de la naturaleza. Según el físico Paul Davies, hemos vivido hasta ahora en el mito de la materia, donde se asume que las relaciones matemáticas que recrean las leyes naturales son el nivel descriptivo más básico de la realidad. Por debajo de esto estaría la información como entidad subyacente a la materia y la energía, las cuales no serían otra cosa que el resultado de aquella. Y si el papel del observador es fundamental en física cuántica para conformar la realidad, la conciencia debería empezar a ser considerada mucho más en serio por quienes temen perder el norte en la oficialidad materialista que nos gobierna. La teoría del universo como holograma abre multitud de interrogantes en las que podríamos empezar a ajustar ciertas piezas del puzzle, como las que nos proporcionan aquellos investigadores que han compaginado su formación científica con su cultura de base oriental, caso del físico nuclear Amit Goswami, de quien hemos hablado en más de una ocasión al aludir a su teoría de la conciencia como origen de todo lo que existe. A finales de 2001, el astrofísico Craig Hogan se propuso ir más allá de la concepción teórica y emprendió un proyecto dentro del Fermilab para buscar las pruebas físicas de un universo holográfico. Para ello, los científicos ingeniaron un interferómetro holográfico que detectaría las interferencias en el espacio-tiempo que se infieren de la teoría, pues en un holograma dicho espacio no sería un continuo sino un granulado. Si realmente fuésemos la proyección de una información contenida en el horizonte de sucesos de un agujero negro, ¿de qué conciencia exterior podríamos comenzar a filosofar con cierta base científica? ¿No sería lo mismo decir horizonte de sucesos que registros acásicos, o quizás conciencia global?
Los extraterrestres fueron los que prepararon y montaron todo el plan para el atentado terrorista a las Torres Gemelas de New York el 11 de septiembre del 2001 desde las bases extraterrestres del Área 51 de Nevada. En esta foto se puede ver un ovni que fue el que proyectó los hologramas de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, ya que el derrumbe de las torres fue desde el interior con energía antimateria extraterrestre en forma de explosiones simultáneas que fulminó las torres y todo lo que había dentro, transformándolo en polvo irreconocible. 611 C916 C9 a 3847 B08 D104 D57 F24 EG97 Teoría de hologramas en el 9-11 Misterios, enigmas y ovni. El supuesto ataque terrorista con un avión al Pentágono no fue real, lo que se estrelló o lo que efectuó el boquete y la explosión en el edificio del Pentágono fue un proyectil de energía antimateria lanzado desde un ovni extraterrestre. En ningún caso un avión estrellado contra un edificio o contra el suelo. Nunca jamás, totalmente imposible científicamente. Queda enteramente pulverizado, sin restos del avión ni de los pasajeros, ni del fuselaje o del equipaje, como ocurrió con el ataque al Pentágono. 611 C916 C9 a 3847 B08 D104 D57 F24 EG97 Teoría de hologramas en el 9-11 Misterios, enigmas y ovni. Los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas de New York el 11 de septiembre del 2001, no fueron los aviones raptados por los terroristas de Bin Laden y Al-Qaeda. Los aviones que se dirigieron contra las Torres Gemelas fueron aviones hologramas, realizados desde un ovni que se hallaba en ese mismo momento, a poca distancia y a la misma altura de las Torres Gemelas, dirigiendo y manipulando el ataque terrorista para enganar al mundo entero y provocar la Tercera Guerra Mundial contra el entero mundo del Islam. Los aviones que raptaron los terroristas nunca se estrellaron en el Trade Center de New York, ni en el Pentágono en el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, estos aviones con los terroristas y el personal fueron enviados al planeta Marte, donde se hallan los barcos, aviones y personas desaparecidas a lo largo de toda la historia en el Triángulo de las Bermudas, y en otros puntos calientes de los mares y océanos, empleando el mismo método que se empleó en el experimento de Filadelfia en 1943, haciendo desaparecer el destructor de la Marina norteamericana el Eldridge, haciéndolo invisible durante varios minutos y transportándolo a otro puerto, al de Norfolk, varios cientos de kilómetros de Filadelfia, y reenviándolo de vuelta al puerto de Filadelfia. Todo el personal de la Marina norteamericana del Eldridge murió o fue desintegrado, o desapareció y fue transportado del tiempo a otro tiempo, al pasado y al futuro. 611 C916 C9 a 3847 B08 D104 D57 F24 EG97 Teoría de hologramas en el 9-11 Misterios, enigmas y ovni. Lo que en verdad derrumbó y pulverizó a las Torres Gemelas de New York en 11 de septiembre del 2001 fueron explosiones preparadas y controladas por extraterrestres en el interior de las dos Torres Gemelas, que pulverizaron las dos Torres Gemelas del Trade Center de New York con todo el material y personal que se hallaba dentro. 611 C916 C9 a 3847 B08 D104 D57 F24 EG97 Teoría de hologramas en el 9-11 Misterios, enigmas y ovni. En el planeta Marte se hallan los aviones que se raptaron en Norteamérica en el atentado terrorista del 2001 junto con otros muchos aviones, barcos y personas desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, incluido grandes saurios y esqueletos de gigantes desaparecidos en la Tierra durante miles de años. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Involucra dos cosas. Un tecnológicamente simulado segunda venida y la reemergencia de nuevos proyectos tipo Montauk, un bizarro proyecto donde se combina ciencia ficción y crudo realismo, que tienen la habilidad para tomar a un grupo entero de personas como en una situación tipo rapto y llevárselos como un rayo al país de nunca jamás. Irónicamente, partes de las proyecciones holográficas tienen el potencial para cambiar el planeta en la unidad con Dios. Irónicamente, esto opera en la premisa que el hombre, de algún modo, se volverá Dios en forma humana y controlará a otros hombres y dictará todas las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión, el nuevo orden mundial y el nuevo Mesías, en las resultantes guerras santas, traerán consigo pérdida humana a una escala masiva. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías. Un evento tan importante como el que tuvo lugar hace 2000 años. Al principio se hará uso del cielo, como una pantalla de proyección holográfica para los satélites generadores láser basados en el espacio, Guerra de las Galaxias.
Estos proyectores proyectarán imágenes simultáneas a las 4 esquinas del planeta, en cada idioma por región. Se trata del aspecto religioso del nuevo orden mundial. El sistema ya ha sido probado. Ya se han visto proyecciones holográficas de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. Estos solo han sido reportados en periódicos de tabloides, para hacer la noticia automáticamente discutible. Ellos también pueden proyectar imágenes de naves extraterrestres, alienígenas, monstruos, ángeles, usted nómbrelo. Las computadoras coordinarán los satélites y el software correrá el show. La holografía está basada en signos casi idénticos que se combinan para producir imágenes, o hologramas, con percepción de profundidad. Esto es igualmente aplicable a las ondas acústicas, el ELF, VLF, LF, como lo es a los fenómenos ópticos. Específicamente, el show consistirá en proyecciones del láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del planeta, cada una recibiendo diferentes imágenes, de acuerdo a la fe religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área. Con animación de computadora y efectos de sonido que parecerá venir de las profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos darán testimonio de su propio Mesías, regresando en una espectacular y convincente realidad. Las varias imágenes de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, etc., se fusionará en uno después de que la correcta explicación de los misterios, y se descubrirán profecías y revelaciones. Este Dios único funcionará, de hecho, como el anticristo que explicará que las varias escrituras se han malentendido, que las religiones viejas son responsables de volver a hermano contra hermano, nación contra nación, que deben abolirse las religiones del mundo para dejar paso a la Edad Dorada, la nueva era, de la una religión mundial, representando al único Dios que verán ante sí. Naturalmente, esta producción, organizada a toda escala, producirá desorden social y religioso en una escala masiva. Se preguntan qué estarán haciendo todo el día, en ese día los transmisores de televisión de redes religiosas, ese día. Pero antes de todo esto, ellos tendrán que pasar por 4 diferentes pasos para llegar al proyecto Blue Beam, proyecto Rayo Azul. 1. El primer paso implica el derrumbamiento de todo conocimiento arqueológico. Se trata de organizar terremotos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde supuestos nuevos descubrimientos explicarán finalmente, para ellos, que los significados de las doctrinas básicas de las religiones importantes de todo el mundo están equivocados. Esta falsificación se usará para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado mal. Esta falsificación empezó con la película 2001. Una odisea espacial, la serie televisiva Star Trek, la Guerra de las Galaxias, todos de los cuales tratan con invasiones espaciales y protección. El Parque Jurásico, fue para empujar la teoría de la evolución. 2. El segundo paso trata con el gigantesco show espacial. Hologramas de 3D ópticos y sonido, proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente, según su fe religiosa nacional original predeterminada. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas. Como ejemplo, los soviéticos, actuales rusos, han fabricado avanzadas computadoras y las han programado con diminutas partículas psicológicas, basadas en sus estudios de la anatomía y biología del cuerpo humano, así como en estudios de anatomía, química y electricidad del cerebro humano. Estas computadoras también han sido alimentadas con diferentes idiomas del mundo. 3. El tercer paso trata con la comunicación telepática bidireccional electrónica. Ondas ELF, frecuencia extra baja, VLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarán a las personas de la Tierra a través de los interiores de sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Tales rayos, del satélite, son alimentados tales de la memoria de computadoras que guardan muchos datos sobre el ser humano y sus idiomas. Estos rayos, entonces, se entrelazarán y entretejerán con los procesos naturales de pensamiento, para formar lo que nosotros llamamos charla artificial. 4. El cuarto paso involucra manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Este paso contiene 3 orientaciones diferentes. La primera es hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra. Esto es para empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas, después del falso ataque.
Segundo, es hacer creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple y puesta en escena intervención divina de una supuesta fuerza extraterrestre buena viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque satánico. Su meta es librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. La tercera orientación es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias, usadas en ese momento permitirá a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces tendrán todos un microchip especial instalado. La meta de este paso es la materialización de fantasmas satánicos, espectros, y poltergeist, todo alrededor del globo para empujar a todas las poblaciones al borde de una ola de suicidio, matanza y desorden psicológico permanente. Después de esa noche de las 1000 estrellas, se cree que la humanidad estará lista para que entre un nuevo Mesías para restablecer paz por todas partes cueste lo que cueste, incluso a costo de la libertad. El inmortal alma humana. Los teólogos, filósofos, metafísicos, agnósticos y ateos. Todos han debatido sobre el alma, su composición y propiedades, e incluso si realmente existe. Ahora los científicos afirman que no solo tienen prueba que los seres humanos tienen un alma inmortal, sino que ya lo pesaron y fotografiaron dejando el cuerpo en el momento de la muerte. El alma existe, afirman los científicos. Arthur Schopenhauer, un filósofo del XIX siglo, observó que el universo no es un lugar racional. Esa visión fue posteriormente confirmada por la famosa teoría del caos ahora aceptada por la mayoría de los físicos de hoy en día. El universo es misterioso, contradictorio, místico, etéreo y a menudo muy espantoso. Muchos humanos elegirían no vivir aquí si hubiera otro lugar para ir. Las religiones dicen que hay otros lugares, pero solo puede ser alcanzados a través de la muerte. El debate que se extendió durante miles de años es, ¿dónde está la prueba? Ahora algunos científicos afirman que tienen la prueba. La famosa máxima afirmación de Schopenhauer dice que toda verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, es aceptada como algo evidente. Mientras la humanidad es empujada cada vez más cabeza abajo hacia el segundo milenio, la verdad de la vida después de la muerte, o la vida después de la vida, está captando mayor atención. La tecnología ha alcanzado una etapa en la que permite echar una ojeada en dimensiones alternas, realidades, y universos, tentadores vistazos en lo que algunos llaman el cielo. El coautor Dr. Becker Mertens escribió en un documento que acompaña el estudio diciendo que la conclusión ineludible es que ahora hemos confirmado la existencia del alma humana y determinado su peso. El desafío que tenemos ante nosotros ahora es averiguar exactamente de qué se compone el alma, explicó. Nos sentimos inclinados a creer que es una forma de energía. Aunque algunos científicos criticaron inmediatamente los resultados del estudio, el físico Dr. Elke Fischer, que formó parte del equipo de investigación, respondió señalando que los científicos fueron cuidadosos para tener en cuenta todas las diferencias de peso entre el aire que sale de los pulmones. Se nos ocurrió que la pérdida de peso podría ser el resultado de un deterioro físico instantáneo, dijo Fischer. Pero después de un exhaustivo estudio, estuvimos de acuerdo que no era el caso. La única explicación posible es que estábamos midiendo la pérdida del alma humana o algún tipo de fuerza vital. Después de considerar todas las variables, su escala, precisión de 1/100, 000, de una onza, claramente midió una diferencia anómala de 1/3000. Los experimentos de Waters con las almas. Ya en la década de 1940, los investigadores buscaban pruebas del alma.
El Dr. Ray Waters, en ese momento el director de la Fundación William Bernard Johnston para la investigación psicológica en Reno, Nevada, Estados Unidos, desarrolló una increíble hipótesis atómica del alma. Propuso que las almas, ya sea humano o animal, existen en un estado dentro del espacio intraatómico entre los átomos de las células humanas. Waters eligió un insecto como el tema de su experimento. Puso un saltamontes en el compartimiento de la nube y lo eutanasió con una sobredosis de éter. Una cámara fue estratégicamente colocada para tomar una foto en el momento que la fuerza vital deja a la criatura. El obturador de la cámara se disponía a disparar cuando se detectó una expansión del vapor de agua dentro de la cámara. Pruebas anteriores revelaron que en el momento de la muerte, el vapor de agua en la cámara se elevaría perceptiblemente. La foto reveló un extraño e inexplicable fenómeno de sombra que coincidió con la forma de la criatura. Waters continuó con más experimentos para ver si el mismo fenómeno aparecía con los animales en el momento de la muerte. Dirigió más de 40 experimentos con ratones y ranas en vez de saltamontes. Los resultados fueron concluyentes. Cada foto mostraba claramente la sombra. Cada sombra siguió la forma del animal que murió. Señaló que todos los experimentos que concluyeron con la muerte permanente de una criatura, la sombra perduraría tanto como 8 horas. Si el animal solo perdía el conocimiento, no obstante, y más tarde fuera resucitado, no aparecería ningún fenómeno de sombra. La imagen tomada a través del método de visualización de descarga de gas, Gas Discharge Visualization, una técnica avanzada de fotografía de Kirlian, muestra en azul la fuerza vital de la persona gradualmente dejando el cuerpo. Según Korotkov, el ombligo y la cabeza son las partes que primero pierden su fuerza vital, lo que sería el alma, y la entrepierna y el corazón las últimas zonas donde permanece el espíritu antes de navegar por la fantasmagoría del infinito. En función a otros casos, Korotkov ha notado que el alma de las personas que mueren de una forma violenta e inesperada suele manifestar un estado de confusión en su configuración energética y regresan al cuerpo en los días subsiguientes a la muerte. Esto podría ser debido a un remanente de energía no utilizada. La técnica desarrollada por Korotkov, quien es director del Instituto de Investigación de Cultura Física de San Petersburgo, es avalada como una tecnología médica por el Ministerio de Salud de Rusia y es utilizada por más de 300 médicos en el mundo para monitorear el estrés y el progreso de pacientes tratados para ciertas enfermedades como el cáncer. Korotkov dice que su técnica de visualización energética podría servir para observar todo tipo de imbalances biofísicos y realizar un diagnóstico en tiempo real y también para mostrar si una persona en realidad tiene poderes psíquicos o es un fraude. También advierte sobre el uso de En conclusión, la realidad del alma está entre las cuestiones más importantes de la vida. Mientras que las culturas antiguas creían en su existencia, al igual que las religiones contemporáneas, tradicionalmente la ciencia ha desestimado el alma como un objeto de la creencia humana, o lo reducen a un concepto psicológico que da forma a nuestro conocimiento del mundo natural observable. Por otro lado están los que sostienen que nuestras almas son más que la interacción de neuronas en el cerebro. De hecho, están construidos a partir de la trama misma del universo, y puede haber existido desde el principio de los tiempos, concluyendo que la esencia de una persona, el alma, persiste incluso después de la muerte. Hoy tuve un sueño de esos que sabes que son distintos, de esos pocos sueños que puedes recordar, tan real que casi siente que puedes tocarlo, un sueño disparatado, muy distinto a lo que mi vida actual. Mi teoría sobre estos sueños es que mediante nuestro ADN, estamos conectados con nuestros dobles clones en otros mundos paralelos, explicado de otra manera soñamos con lo que le ocurre a nuestro yo en ese mundo paralelo. El sueño tiene momentos de continuidad, seguían un patrón, como una película, pero a veces se rompe y empiezas a ver como otra película. En mi sueño yo acudía con mi mujer, una hija de 4 años y un bebé en el carricoche al colegio. Lo alucinante es que tanto mi mujer como yo estábamos furiosos porque el gobierno había implantado una ley por algo que había ocurrido en ese mundo paralelo que obligaba a ir al colegio a las 12:30 de la noche. La gente marcaba por la calle furiosa y cabreada, gritaban cosas, y en la puerta del colegio se montó una especie de manifestación. Recuerdo hasta una frase del director de colegio a un padre que le insultó al director: si usted no está contento puede viajar a otro país. Recuerdo que el colegio estaba en Parla, y yo nunca tuve nada que ver con ese municipio de Madrid.
¿Qué historia? Recuerdo que en momento del sueño, y esto es una de las cosas más sorprendentes del sueño, mientras mi mujer me hablaba, era como si me hablara una extraña, era como si por un momento tuviera una conexión extracorpórea fuera de mi cuerpo. En el sueño saltaba, como de un lado a otro, me podía ver en mi trabajo y observé que también era de noche, era como si ese mundo funcionara todo por la noche. Había más cosas en mi sueño, pero esas me las guardo. Contactos con el más allá. El continuo perfeccionamiento de la transcomunicación instrumental, supuestos contactos con el más allá a través de medios técnicos, ha permitido a sus seguidores construir una cosmogonía propia sobre la vida, la muerte y ese otro mundo. Según su filosofía, los seres que fallecen en la Tierra experimentan un salto dimensional hacia un mundo semimaterial llamado Marduk, que está situado en unas coordenadas espacio-temporales distintas a las terrestres. Resulta poco menos que imposible calcular cuántas personas en todo el mundo están convencidas de que pueden contactar con el más allá a través de un simple magnetófono. De hecho, las psicofonías se utilizan desde hace décadas como un medio sencillo de comunicación con personas ya fallecidas, proporcionando a miles de familias una esperanza sobre la supervivencia a la muerte. A los magnetófonos les siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, grabadoras, teléfonos y hasta las modernas computadoras. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá. De este proceso nació la transcomunicación instrumental, TSI. Entre sus más activos experimentadores se encuentra el matrimonio formado por Maggie y Jules Schwarzbach, quienes comenzaron sus pesquisas en este campo en 1986, a través de las psicofonías. Con este método querían comprobar experimentalmente si existía una vida más allá de la muerte. Los resultados no se hicieron esperar y en pocos años fueron mejorando la cantidad y calidad de sus equipos, incorporando radios, luces ultravioletas y algunos ingenios electrónicos especialmente construidos para este fin. El objetivo de estos sofisticados aparatos era conseguir cada vez mejores comunicaciones con ese otro mundo. El primero de estos equipos fue bautizado con el nombre de Europuente de Señales y permitió al matrimonio Schwarzbach obtener extensos discursos de personas ya fallecidas, que a veces llegaban a durar varios minutos. Poco tiempo después, las propias voces les indicaron cómo construir otro equipo, el GA-1, con el que pudieron entablar algunos diálogos con sus misteriosos interlocutores. La vida en el otro mundo. A través de estos dos sistemas, de otro más perfeccionado llamado Puente de Burton, de mensajes telefónicos, imágenes de video y textos e imágenes grabadas espontáneamente en el ordenador, este matrimonio de Luxemburgo obtuvo abundante información sobre la vida después de la muerte. No fueron los únicos en investigar acerca de estas técnicas. Algunos años antes de que comenzaran las experiencias de Luxemburgo, en Estados Unidos se gestó otro ingenio para el contacto con el más allá. A pesar de que tuvo una vida muy corta, el Spiritcom, Spiritual Communication, permitió a George Smeet, artífice de este proyecto, y a su constructor, William O'Neill, establecer contactos con el Dr. Mueller, un ingeniero en electrónica fallecido unos años atrás. A través de las supuestas conversaciones con Mueller, se recibieron numerosos mensajes donde se describía cómo es la vida en ese mundo. Otros investigadores en TSI, especialmente americanos y centroeuropeos, consiguieron contactos más o menos fluidos, a través de los cuales pudieron llegar a conocer una gran cantidad de conceptos e imágenes de este supuesto mundo de los muertos. Los diversos aspectos que conforman la cosmogonía de la transcomunicación instrumental son muy amplios y ricos en conceptos. El espacio donde residen los seres que alguna vez vivieron en la Tierra es, según la TSI, diferente en algunos aspectos concretos al que normalmente concebían los espiritistas clásicos. Se trata de mundos también materiales donde renace quien muere en la Tierra y adopta una nueva vida y nuevas obligaciones, como en un estadio más dentro de una progresiva evolución. Un mensaje recibido por Maggie y Jules Schwarzbach ofrece algunas pinceladas al respecto. Nosotros tenemos un cuerpo como el vuestro, pero que se origina sobre la base de vibraciones más finas, aquí no existen enfermedades. Los miembros que faltan crecen nuevamente. Los cuerpos que en la Tierra estaban atrofiados, aquí son regenerados. Según los comunicantes de la TSI, los cuerpos sufren transformaciones reparadoras, estabilizándose en una edad determinada. Las personas que mueren en la Tierra con una edad avanzada llegan aquí totalmente conscientes, después de un sueño reparador. Ese sueño de reposo tiene una duración terrestre de cerca de 6 semanas, aunque en algunos casos puede durar un poco menos.
Los niños que llegan son cuidadosamente recibidos y atendidos por sus parientes fallecidos. Los pequeños crecen y continúan desarrollándose hasta alcanzar una edad media de 25 a 30 años. Vivimos en compañía de otras formas de vida, con seres humanos que antes de la muerte física habitaban otros planetas. Estos cambios reparadores no se producirían como una acción caprichosa o mágica, sino que estarían subordinados a unas pautas evolutivas e integrados en un orden natural. Marduk, un universo paralelo. Sin embargo, las peculiaridades propias de la personalidad y el carácter de quienes llegan a este plano no experimentan grandes cambios en el momento de la transición. A partir del inicio de esta nueva vida es cuando el ser tiene la oportunidad de aprender y de superar sus propias limitaciones. Este hipotético mundo donde residen los muertos, llamado Marduk, estaría ubicado en un universo paralelo, en una dimensión a la que resultaría imposible acceder desde nuestras coordenadas espacio-temporales. Así describen su mundo los interlocutores de la TZI. Los paisajes son impresionantemente bellos. La amistad y la camaradería son algunos de los valores que continúan siendo cultivados en este mundo. Según las informaciones recibidas por los transcomunicadores, Marduk está iluminado por 3 soles. Como resultado de esta disposición, la temperatura es constante, muy suave y agradable. Al igual que la Tierra, Marduk posee una luna en su órbita. El planeta está surcado por un gran río, llamado poéticamente Río de la Eternidad, que se extiende a través de cientos de miles de kilómetros. En sus márgenes viven muchos y muy variados seres, normalmente agrupados por pautas culturales o de afinidad, constituyendo grupos que a veces resultan muy heterogéneos, pero que se encuentran en el mismo plano de existencia debido a su estadio de evolución. En ese mundo paradisíaco vivirían billones de seres humanoides, algunos fallecidos recientemente y otros hace siglos, procedentes de la Tierra y de otros planetas. Y es que según la TZI, la evolución de los seres está marcada por un progresivo paso por mundos cada vez más sutiles, hasta lograr las máximas cotas de evolución.
Queda grabado extraño resplandor en Ucrania. Un destello grande y brillante fue visto la noche del miércoles en la ciudad ucraniana oriental de Donetsk. El flash se prolongó durante unos segundos, iluminando la zona cerca de las cámaras en vivo de Rupeli. La lucha ha sido constante en Donetsk entre combatientes prorrusos y las fuerzas del gobierno de Kiev. ¿Es una central eléctrica destruida, un ataque PMOEMP, Electromagnetic Pulse, o tal vez se ha utilizado un arma nuclear táctica o otro tipo de fenómeno? Si se tratase de un efecto como de PEM, pulso electromagnético, parece que el lejano fue primero. Esto podría haber deshabilitado una planta de energía o de otro equipo que proporciona alimentación a la zona del vídeo. Las pocas luces restantes podrían ser fuentes de energía de reserva. Entonces, poco después, parece producirse otra mucho más cerca de la cámara de vídeo, que deshabilita la electrónica en esta área y es lo que hizo caer esta emisión de vídeo, la cual parece haberse interrumpido durante esta más cercana. Aunque el hecho de que algunos edificios hayan conservado la luz tras el primer fogonazo hace a algunos pensar que podría indicar más probablemente algún tipo de problema en la red eléctrica, o ataque, provocando el fogonazo y que poco después la subida de tensión podría haber golpeado otra subestación cortando el suministro restante y dando lugar al otro fogonazo. Ahora mismo no hay más datos sobre este suceso. Crean una iglesia de Satán en Ucrania. Las destrucciones y la miseria que acarrea cualquier guerra hacen a la sociedad más vulnerable contra las ideas y enseñanzas destructivas. Un ejemplo reciente es Ucrania, donde una denominada iglesia de Satán busca el reconocimiento oficial. La iglesia de Satán está construyendo su propio edificio que denomina el Templo del Diablo en una pequeña aldea en la región central del país, según informa el portal de la organización. El raro lugar de culto ya fue inaugurado de manera correspondiente al nombre, con sacrificios de carneros la noche de Walpurgis. Los adeptos de esta nueva iglesia por el momento afirman no tener intención de expandir su influencia a Kiev. A pesar de las causas tradicionales de la aparición de cultos inusuales, la miseria y el peso de un conflicto armado o, al contrario, una euforia ideológica, la popularidad de las prácticas religiosas poco ortodoxas y de las sectas destructivas se manifiesta en diversos aspectos y capas de las sociedades y podría florecer en Ucrania. En el inicio de los disturbios en Ucrania, ciertas tácticas de los líderes del Maidán, como los gritos colectivos y los saltos rítmicos, fueron comparados con técnicas semejantes de las sectas destructivas. Las extrañas sincronicidades del vuelo accidentado MH17 de Malaysia Airlines solo unos meses después de la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines de la faz de la Tierra, otra nueva tragedia aérea volvió a ser noticia a nivel internacional. Otro vuelo de Malaysia Airlines se estrelló cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Rápidamente la opinión pública culpabilizó a los separatistas ucranianos prorrusos, y los medios de comunicación rusos fueron criticados por haber manipulado los hechos reales. Aunque en los últimos días, los extraños acontecimientos en relación al MH17 ha dado pie a la proliferación de las teorías de la conspiración. Estas van desde un supuesto encubrimiento de la cura del VI, a la conexión Illuminati. Incluso los principales medios de comunicación abordaron el tema de las teorías conspirativas para poder explicar las extrañas sincronicidades entre los accidentes. Pero aparte de las teorías de la conspiración, hay una serie de detalles que representan lo que Carl Jung podría haber llamado coincidencias significativas, un término utilizado por el fallecido psicólogo en relación a lo que él llamó sincronicidad. Pero cuando todo parecía acabar ahí, el pasado jueves volvió otro accidente aéreo que implicaba un avión de Air Algérie, lo que llevó a muchas personas a comentar sobre las sincronicidades aparentes, declarando que la aparente ola de accidentes no apunta a ninguna casualidad. Supuestos datos reveladores de la misión Apolo 20. Durante muchos años se ha venido especulando que las grandes potencias del mundo tenían ya en sus manos muchas cosas que podrían resultar una revolución, o una revelación para muchos. Pero pongamos como ejemplo el caso de la NASA, Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, donde constantemente se estudian y analizan todos los factores que están fuera de lo terrestre, allá, en el infinito del espacio, para luego poder enseñarlo dentro de un marco oficial, en el cual las academias de ciencias, universidades, y escuelas de ambos niveles tomen nota de todo lo transmitido, y aún más, que forme parte de un legado histórico, quedando asentado en las grandes literaturas universales, y los libros de historia,
para una mejor formación en el campo del conocimiento, es esa última palabra mencionada, a la cual tendríamos que ponerle mucha atención, y dedicarle unos minutos de análisis, en referencia de tantas cosas que vemos por internet, así como informaciones extraoficiales dichas en radio o televisión, sobre eventos históricos que sucedieron en ciertas misiones de la NASA, donde se mantuvo una reserva total, de dichos acontecimientos que fueron censurados para el público en general. Cabe destacar, que el asunto de los ovnis forma parte de esto, pero no tan significativo como el siguiente episodio. Secreto, mentiras, y video. En agosto de 1976, se llevó a cabo una misión secreta ruso-Norteamérica, conocida también como la misión Apolo 20, de la NASA. Dicha misión, la cual la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio afirmó en ese entonces que se había cancelado, el motivo, nunca se supo a ciencia cierta. Pero una información extraoficial que comenzó a hacerse eco desde el 2007, abrió los ojos de muchos, y las puertas hacia una investigación exhaustiva, donde se dice que esta misión existió, y que consistía en tomar rumbo hacia el lado oculto de la Luna, donde se encontraba una nave extraterrestre de grandes dimensiones estrellada. Los tripulantes fueron los astronautas, William Rutledge, Leona Marietta Schneider, y Alexis Leonor, quienes tomaron registro detallados de este increíble acontecimiento, bajo un gran manto de silencio de las mayores autoridades. Esta misión surgió a través de datos reveladores que anteriormente descubrió el Apolo 11, cuando el transbordador espacial orbitaba el lado oculto de la Luna, para luego traer a casa esta gran noticia reveladora. Según cuenta esta información, que el exastronauta William Rutledge estuvo ansioso en darlo a conocer, con una supuesta filmación donde los astronautas filmaron esta nave extraterrestre, donde muchos exploradores pueden visitar muchos sitios para poder verlo. Pero supuestamente otras fuentes informativas indican que las fotos, tanto como las filmaciones subidas a internet son falsas, según Ron Hubbard, fundador de Dianética y Cinesiología, quien en una sesión del 26 de octubre de 2007 por un interlocutor llamado Horacio Belmont dijo al respecto que la misión llevada a cabo en agosto de 1976 fue real, pero que ningún material auténtico se dio a conocer, primeramente porque los materiales fotográficos y fílmicos originales están bien resguardadas por la NASA. Y segundo, que William Rutledge tuvo en su poder una copia de esa filmación auténtica, hasta que llegaron a él nada más, ni nada menos, que los famosos hombres de negro, quienes se apoderaron del material, entregándole a él una filmación falsa, y prometiéndole que muy pronto iban a dar a conocer la verdadera, con lo cual parece que no fue así. Aparentemente William ya había conversado con personas que estaban involucradas con gente del servicio secreto, los cuales se guardaron la copia original, reemplazándolo por uno falso, en caso que el mismo William quiera darlo a conocer. En 1969, cuando el transbordador del Apolo 11 descendió con el astronauta Neil Armstrong, caminando por primera vez en el suelo lunar, tomó varias fotografías en la cual se incluye una en particular, la cual tuvo muchas contradicciones a favor y en contra durante años, donde se aprecia una supuesta silueta antropomorfa, como si estuviese observando a lo lejos al visitante terráqueo. ¿Esta foto realmente muestra lo que creemos, o forma parte de un simple montaje como tantas otras? Lo que sí podemos suponer, confirmando tal autenticidad de la misma, es la grabación de audio, que desde la base de Houston se ocultó a los medios, donde el mismo Neil dice: «Hey, ¿qué es eso? Obeliscos en la Luna. Un enigma revelador». A principios de los años 70, se dio a conocer el enigma de los llamados obeliscos, fotografiados en un lugar inimaginado, y oculto de la Luna, por la sonda americana Lunar Orbiter II, al igual que la sonda soviética Luna 9, tomadas desde una altura de 37 kilómetros. El más alto de estos obeliscos mide según algunos cálculos, como el tamaño de una casa de 15 pisos. Mientras que el ingeniero astronáutico Alexander Abramov, proveniente de la Unión Soviética, fue quien realizó un cálculo geométrico, basándose de las fotografías de la sonda americana y soviética, que la manera en cómo están distribuidos los obeliscos 3, 4 y 5 son exactamente iguales como las pirámides de Keops, Kefren, y Menkaure, en Giza, Egipto. Es posible que estos obeliscos tengan una conexión permanente con todo el relato, y los datos recabados de la supuesta nave extraterrestre accidentada en la Luna. Datará de una época aproximada a la antigüedad de la nave, y de la llegada de una supuesta civilización no terrestre en la Luna. A todo esto, se suma un misterio más, del que no hay pruebas suficientes para explicar tal cosa, sino en dejar fluir las teorías, y dejarnos llevar por la imaginación, como única chance que nos queda.
Porque en la zona de la Luna denominada Fra Mauro, en la parte visible de nuestro satélite, hacia el sur del Ecuador, se ve claramente en la fotografía una roca que fue movida o transportada, dejando un enorme surco de ¿Y si la luna, que vemos en el cielo, no fuera un cuerpo real, sino un holograma? ¿O el universo mismo no fuera lo que vemos? Platón denominó a la luna la sombra, el término empleado hoy día sería holograma. ¿La luna es un holograma? En favor de la autenticidad de las misiones del Apolo, les diré que fueron recogidas numerosas muestras lunares que están repartidas por laboratorios de todo el mundo. Por lo tanto, tenemos objetos tangibles y medibles. Se dejó también allí un espejo para realizar mediciones, se colocaron allí sismómetros para detectar los terremotos lunares o lunarmotos, se encuentran también los módulos de aterrizaje. Muchos de ustedes me dirán que la luna no tiene campo magnético y es así, en cambio las rocas lunares están magnetizadas. ¿Cuándo ha tenido campo magnético la luna? La respuesta para aquellos que no la saben es sencilla: cuando la luna era magma hace miles de millones de años, eso se lo puede decir cualquier geólogo. Las rocas lunares contienen elementos como el titanio. La roca lunar es más dura de lo que se pensaba. Existe otra preocupación: para muchos el aterrizaje en la Luna llevó al contacto con los extraterrestres, y posiblemente les llevó a tomar contacto con el mundo holográfico. La NASA y por ende los Estados Unidos tomaron conciencia de ello, y guardaron silencio. Las imágenes que tenemos de las misiones Apolo en la Luna vemos un cielo sin estrellas. ¿Es esto normal? ¿Por ello nos encontramos realmente con una película fruto de un engaño? Les diré que sí que es posible, ya que se realizaron imágenes por si algo fallaba, pero también les diré que el cielo que vemos en la Tierra no es el mismo cielo que vemos desde allí, no hay atmósfera y según que Tomás no tiene por qué aparecer estrellas. ¿Y si lo que realmente descubrieron es un cielo holográfico como dicen otros conspiranoicos? ¿Y si no existe cielo? Sería muy fuerte que eso fuera así, y no lo es, y por cierto, ¿se han planteado que no exista la Tierra? Quizás lo que descubrieron los astronautas y para sorpresa de la NASA es precisamente eso, que el universo que conocemos no es así, y que ni siquiera nuestra Tierra existe. Hasta nuestro mundo es una mentira. Así Gash nos hablaba de una cuestión que supera a la astronomía, de un tiempo lineal vinculado con el dinero, el trabajo, los salarios, los bancos, un mundo tiránico construido por unos pocos en un sistema virtual, y tan débil que podría venirse abajo si todos fuéramos conscientes de ello. Los que miraron al cielo en el pasado, asociaron los movimientos celestes al comportamiento humano, y de ahí nació la astrología, la ciencia que estudia el otro lado de la fuerza. Por otro lado, nos topamos también con la creencia general de que la Luna es un cascarón vacío, pero también aceptó esta hipótesis un hereje. No hay problema. Ahora me vendrán con que no existe actividad volcánica en la Luna. ¿Por qué se colocaron sismómetros? Pues sí que los hay, ya se los he comentado anteriormente, y les puedo decir que dos geofísicos de la Universidad de Austin, Texas, han notado que la mayoría de los lunarmotos se producen cuando se sitúa en las proximidades de la constelación de Cáncer. No se conoce cuál es la causa de que se produzcan estos sismos cuando atraviesa esa zona zodiacal, es una clara señal de un vínculo invisible, que conecta a la Luna con la constelación de Cáncer. En un tiempo, la Tierra no había luna. En su momento Plutarco, Aristóteles en Grecia, Apolonio Ovid y otros autores revelaron que en el pasado la luna no existía. ¿Lo sabían ustedes? Sus tesis coinciden con la interpretación sacada de unos símbolos encontrados en el patio de una casa de Calasasaya, cerca de la ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia. En él podemos encontrarnos que la luna existe en nuestro cielo desde hace unos 11.000 a 13.000 años. ¿Será verdad? Hombre con parálisis del sueño capta la aparición de un agente sombra. Un hombre que dice sufrir de un fenómeno conocido como la parálisis del sueño capturó algo siniestro mientras dormía. La cámara que estaba usando fue capaz de capturar una figura inusual que es como una sombra cerniéndose sobre él. Según la ciencia oficial, la parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona, ya sea dormida o despierta, experimenta temporalmente una incapacidad para moverse, hablar o reaccionar. Es un estado de transición entre la vigilia y el sueño, caracterizado por la atonía muscular completa, debilidad muscular.
A menudo se acompaña de alucinaciones terroríficas, como un intruso en la habitación, a lo que uno es incapaz de reaccionar debido a la parálisis, y experiencias físicas, como una intenso corriente recorriendo a través de la parte superior del cuerpo. Una hipótesis es que resulta de sueño humor perturbado, que normalmente induce una completa atonía muscular, evitando a los durmientes de actuar fuera de sus sueños. El hombre que sufre de parálisis del sueño es Mike Pique y compartió cómo a menudo se despierta en medio de la noche en la que él experimenta constantemente un estado de medio despierto que le hace incapaz de moverse. A veces, también él tiene la sensación de no estar solo. La parte espeluznante es que siempre se da cuenta de la presencia de una sombra misteriosa, como una figura al pie de su cama que parece estar observándolo mientras duerme. Los episodios espeluznantes de su parálisis del sueño le llevaron a grabar en un vídeo lo que pasaba en su dormitorio durante esas extrañas noches de insomnio. El vídeo fue capaz de documentar esos episodios, pero se sorprendió cuando notó algo en el vídeo. Mike dice: yo soy un racionalista y una persona muy escéptica con ningún interés previo en la actividad paranormal, pero después de hacer algunas investigaciones parecía que había una posibilidad de que esta entidad sea real. He visto las imágenes una y otra vez tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que podría haber causado la imagen de lo que parece ser un fantasma, pero no he sido capaz de llegar a una solución. Estoy empezando a creer que capturé la entidad que vi durante mi parálisis en el vídeo. Esto me aterroriza tanto que ya no puedo dormir en mi habitación. Mike vio la oscura figura que él describía antes. Mientras tanto, los científicos afirmaron que la parálisis del sueño, o también conocidos como hipnagogia, provoca la ilusión del agente sombra. Durante este estado las personas experimentan una sensación de temor, presión en el pecho, y imágenes visuales de seres oscuros. Sin embargo, los casos de abducción alienígena está lleno de testimonios de personas que reportan experiencias traumáticas similares. Cuando los llamados grises realizan toda clase de extraños experimentos médicos en los secuestrados, rara vez son las víctimas atadas o esposadas a la mesa de operaciones. Sin embargo, son regularmente incapaz de moverse. Siguiendo con el tema de los ovnis, pero alejándose del fenómeno de la abducción, hay numerosos informes de personas que se han encontrado con ovnis, o presuntas entidades alienígenas, y que también se han visto paralizados durante el encuentro. ¿Podría esta entidad que grabó Mike con su cámara ser un ser de otro mundo camuflado? Si es así, ¿qué es exactamente lo que hace allí? ¿Estudiaba a Mike? Millones de personas alrededor del mundo afirman haber sufrido la parálisis del sueño al menos una vez en su vida. Estas afirmaciones podrían probar que una masiva abducción hecha por seres de otro mundo está ocurriendo actualmente en este planeta. Barbie. ABI. Una explicación para la historia de Internet Barbie. ABI. Esta historia que es viral en Internet cuenta cómo una persona encontró un disco duro en el suelo muy cerca de su casa. Su curiosidad hizo que quisiera ver lo que contenía ese disco duro, y lo que encontró fueron unos documentos de no pudo abrir pese a varios intentos, y unos vídeos que tampoco se abrían, con el título de Barbie. ABI. Intentó pasar los vídeos a otro formato y consiguió abrir algunos de esos vídeos. Al reproducir los vídeos se puede ver a una extraña mujer rubia que solo tiene un brazo que habla un idioma desconocido, pues no existe ese idioma en nuestro mundo conocido. La mujer tiene momentos de alegría, y otros donde se pone a llorar sin saber cuál es el motivo, pues desconocemos lo que dice. Barbie.avi es un archivo que anda dando vuelta por Barbie.avi. Internet, y cuyo significado y sentido real todavía no han sido confirmados. Aparentemente fue posteado originalmente en 4chan, por un usuario que preguntaba sobre su origen. Este usuario afirmaba haberlo encontrado en el disco rígido de una vieja PC abandonada con la que se topó en un descampado cerca de su casa. El video solo muestra una mujer que habla durante varios minutos, con un sonido totalmente distorsionado que impide entender bien lo que está diciendo. Según el autor del post anteriormente mencionado, el video original era un poco más extenso, e incluía una escena donde se veía a una persona atravesar las vías del tren. Curiosamente este usuario conocía esas vías, y decidió ir a investigarlas. Siguiendo el camino en línea recta dice haberse encontrado con una casa abandonada, dentro de la cual había una ducha, y un baño mojado, que parecía haberse usado hace poco tiempo. No se sabe en qué idioma está hablando ni por qué luego llora, es escalofriante. Teorías. Pues, hay muchas teorías sobre este archivo AVI, pero yo tengo estas. Tal vez le estén haciendo preguntas a la mujer del video, pues se detiene a escuchar y luego sigue hablando.
La chica llora casi al final, posiblemente nos esté contando cómo perdió su brazo derecho. Y la parte donde llora es cuando recuerda el momento exacto de aquel accidente. No humanos no nacidos, humanos que cuando nacen no son registrados en ningún censo de nacimiento, mujeres abandonadas sin parientes son captadas por sectas, estas mujeres son ocultadas, sus hijos cuando nacen nunca figuran en ningún registro civil. Estos niños que nacen son llevados a ciudades subterráneos ocultos por todo el mundo, ciudades bajo tierra donde a las personas se les enseñaría un idioma propio, desconocido para nosotros. Estas ciudades tienen sus propias normas, pero seguramente es un auténtico infierno para el que vive allí, sin ningún tipo de moral. Los seres humanos en este lugar serían algo así como pura mercancía para experimentar. Seguramente en estas ciudades ocultas tienen sus propios nacimientos y habría personas al más alto nivel que se mueve entre estos mundos, el nuestro y ese mundo oculto bajo tierra. Esto explicaría por qué la mujer del video Barbie habla un idioma desconocido, quizás también explique aquellas voces del infierno grabada en Siberia en los años 80. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América. El Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en viaje al centro de la tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur. Biografía de George Emerson, el dios Uno, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Bid, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Xinhua en China Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California.